Hola, muy buenos días. Los saluda Salvador Garrido. En nombre de los socios y miembros de Garrido Licona, les damos la más cordial bienvenida y les enviamos un cordial y afectuoso saludo y abrazo, esperando que todos ustedes y su familia estén muy bien en este momento complicado, difícil, distinto, pero que seguramente si nos unimos, si trabajamos, si le echamos todo para adelante, vamos a salir muy, muy bien. Estos momentos son tiempos de reflexión, de trabajo, de una manera distinta, y es por eso que en este momento consideramos conveniente llevar a cabo este webinar, seguir trabajando, seguir con la actividad, con la finalidad de que esta situación pase de inmediato. En esta ocasión celebramos este webinar denominado Ley Antilavado, obligaciones que a todos nos afectan. Es un tema muy interesante, es un tema polémico, es un tema actual. Hoy este documento de reforma se está discutiendo y prácticamente se está aprobando ya en el Congreso y en breve se dará a conocer su aprobación y su publicación. Y desde luego esta situación trae consigo un impacto en todas las empresas y en muchas personas. Por eso es que consideramos conveniente platicar al respecto. Para ello me acompañan en la línea y a la distancia mis socios, el primero de ellos, Ricardo Lechuga Reyes, contador, buen amigo y socio. Ricardo, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola Salvador, buenos días para ti y los que nos acompañan. Bienvenidos a este webinar. También nos acompaña nuestro abogado, fiscalista y experto también en esta materia, Adalberto Ramos Huerta. Hola Adalberto, ¿qué tal? Buenos días. Hola, Salvador, buen día a ti y a la audiencia que amablemente nos escucha. Bueno, pues bienvenidos. Entre contadores, abogados y como dicen, el show debe continuar. Vamos para adelante y pues vamos a dar inicio a este tema que esperemos sea de su agrado y de utilidad. En este caso vamos a empezar con lo que sería, a ver, Adalberto, Ricardo, ¿por qué estas reformas? Esta ley no es nueva, ya existe. Sin embargo, se están implementando diversas reformas, diversas medidas. ¿Cuál es la finalidad, el objetivo que persiguen estas reformas? Sí, Adalberto. sí, mira, Salvador, yo empezaría, pues primero hablando, ¿no? Lavado de dinero es propiamente el ocultamiento o encubrimiento del origen ilícito de los recursos, ¿sí? De ahí que, pues, una de las finalidades principales de la ley antilavado de dinero es precisamente proteger al sistema financiero y a la economía nacional. Esto es evitar que esos recursos ilícitos entren al sistema financiero o a la economía nacional a través o mediante estas actividades vulnerables, ¿verdad? De las que después vamos a platicar, pues que son propicias para prestarse este tipo de actividades, ¿sí? También otra de las finalidades es establecer medidas y procedimientos para identificar estos actos de procedencia ilícita. Otra también es establecer los mecanismos de coordinación entre las distintas instituciones involucradas, ¿sí? Como bien sabemos, pues para combatir de forma eficiente la práctica del lavado de dinero, pues tiene que haber una suficiente coordinación entre las distintas dependencias, que haya intercambio de información entre la UIF, el SAT, Secretaría de Hacienda, entidades financieras, etcétera, para abordar el tema de una forma más eficiente, Salvador. Excelente. Ricardo, ¿tú quisieras agregar algo al respecto? Sí, Salvador, claro. Mira, desde que entró este gobierno, la 4T, la UIP ha establecido mecanismos para identificar actos de corrupción y en consecuencia de lavado de dinero, que ha afectado a políticos, partidos políticos, incluso a empresas privadas y públicas. Si ejemplificamos, algunos de ellos ha sido el uso de tarjetas de prepago, que han utilizado para campañas políticas, o el desarrollo de algunas urbes del país, que si volteamos hacia atrás y hace unos 10 años anteriores, no estaban tan desarrolladas en infraestructura como hoy lo están, ¿no? Y eso ha llamado la atención de la autoridad. Y es por eso que hoy en día estos cambios a la ley antilavado tienen los objetivos de prevenir y combatir estas operaciones, identificar a las personas que intervienen en el proceso y sobre todo que la autoridad tenga
los elementos para sancionar y establecer penas. Ok, esto es muy interesante y sí hemos visto una actividad muy grande, muy fuerte por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera, ahora ya conocida como UIF. Y bueno, hay diversos casos desde empresas factureras, desde outsourcing indebido que está siendo investigado por la UIF, desde luego personalidades, políticos, empresas, en fin. Este tema es hoy de actualidad y es uno de los puntos que está atacando justo el gobierno federal para tratar de evitar que el concepto de corrupción y malos manejos de los recursos y desde luego la actividad ilícita se esté proliferando y creciendo. A ver, con respecto a esta situación, ¿cuáles son los sectores a los cuales les aplican estas nuevas reformas? Claro, Las Salvador. personas que directamente se van a ver impactadas, ¿quiénes son? Claro, mira, puede ser, más bien, es el desarrollo y venta de inmuebles, la parte de arrendamiento de los propios inmuebles, la venta de vehículos, el otorgamiento de préstamos sin ser una empresa financiera, servicios profesionales, asociaciones sin fines de lucro y servicios de fe pública. Son los principales. Ok, Ricardo, vamos a tratar de aterrizar, porque cuando hablamos de este tipo de actividades, Claro, esto da lugar, pues obviamente, a que todo mundo nos espantemos. Cuando hablamos de claro, un desarrollo y venta de inmuebles, bueno, obviamente esa actividad la podemos desarrollar desde una persona común y corriente, chavita en este momento decide vender su casa y entonces esa situación da lugar a que tenga un ingreso. Esa correcto. actividad entonces estaría siendo sujeta de este nuevo ordenamiento o de estas nuevas reformas. Sí, Salvador, creo que tú te refieres a la compra-venta de inmuebles. El caso específico, en tu ejemplificando, yo creo que no eres sujeto, derivado a que no eres una actividad habitual. No te dedicas a esto, a comprar y vender casas. Es una actividad esporádica que hiciste por un simple cambio de casa, ¿no? La vendiste y vas a comprar otra, pero tú no te dedicas como principal actividad a la compra y venta de inmuebles. Eso es Ok, importante ahí determinar. tocaste un punto interesante. No me dedico a la compra y venta de bienes inmuebles, pero ¿qué Claro, sucede si durante el año, aun y cuando yo no me dedico, de vez en cuando tengo recursos y compro un bien inmueble y lo vendo? Y este claro. tipo de operaciones probablemente lo llevo una o dos veces al año, dependiendo de los recursos que se vayan juntando. Hacemos una vaquita incluso entre varios amigos e invertimos y compramos y vendemos bienes inmuebles. ¿Ahí qué sucede, Ricardo? Salvador, creo que en ese punto habría que hacer un análisis, detenernos derivado a que posiblemente se vuelva una actividad recurrente. Y en este caso, considero que sí tendríamos elementos para darte de alta como actividad vulnerable por la compra o venta de inmuebles. Ok, ya partimos entonces, Adalberto, del hecho de que entro en esta nueva regulación o reforma, me va a impactar en la medida en la cual esté realizando habitualmente estas actividades. ¿Es correcto? Mira, en principio sí, Salvador. Yo también pondría atención en el hecho de no siempre solo hay que mirar la literalidad de la ley, ¿sí? Por ejemplo, en principio podríamos ubicarnos, ¿verdad? Si leemos literalmente la ley, pues sí, realizamos tal actividad, luego entonces, pues es una actividad vulnerable y surgen todas las obligaciones de prevención de lavado de dinero. También, pero Ahí se más puede allá, poner, hay que verlo, sí, perdón, Adalberto, sí. te iba a decir, ese es un ejemplo también. Una persona que otorga en arrendamiento un departamento se puede ubicar en este supuesto. Entonces, estas personas que eventualmente venden casa, otorgan en arrendamiento bienes inmuebles, hacen venta de vehículos, etcétera, ¿qué sucede para efectos de que definamos si debemos o no cumplir con esta reforma que se está proponiendo? ¿Qué es lo que debemos analizar? Mira, aparte del sentido literal de la disposición, como lo mencionaba, hay que identificar si esa operación implica un riesgo para llevar a cabo una operación de lavado de dinero. Eh, y te voy a poner el ejemplo. En el caso de servicios profesionales independientes, por ejemplo, ¿sí?
Aquí la disposición te dice que sí puede ser una actividad vulnerable cuando implica la administración y manejo de recursos tanto materiales como humanos. Entonces, aquí podríamos estar hablando de la figura del outsourcing. Y de hecho, pues ya hay criterio de la UIF por ahí que señala que, pues sí, el outsourcing es una actividad vulnerable que se tendría que estar reportando. Sin embargo, no hay que ver la literalidad de la disposición. Hay otros casos, por ejemplo, el insourcing, que son actividades dentro del mismo grupo empresarial que en algunas ocasiones no pueden implicar un riesgo para lavar dinero. ¿Y por qué no? Pues se puede dar el caso que si los pagos, ¿verdad?, de los servicios se dan a través del sistema financiero, pues sabes el origen del recurso, sabes que la operadora es la que está solicitando el servicio, sabes que la operadora del grupo es la que te está pagando y además muchas veces estas operaciones de insourcing es una sola empresa que presta el servicio, pero solamente intragrupo. No lo presta de forma independiente con el público en general, sino solo a una empresa o dos del mismo grupo. Entonces, si lo analizamos desde la perspectiva del riesgo, pues podríamos decir que no es una actividad vulnerable. Desde luego, esto es una situación de interpretación de ley, ¿verdad? Pero nosotros consideramos que no hay riesgo y aunque en sentido literal podría ser una actividad vulnerable, pues podríamos salirnos, ¿no?, de las obligaciones de prevención de lavado de dinero. A ver, aquí lo que entonces se está planteando es que, ok, hay una serie de actividades que la ley que está siendo reformada incorpora y establece para efectos de que las personas que realicemos ese tipo de actividades nos apeguemos al cumplimiento de las obligaciones que esta ley establece. Pero lo que me están diciendo ambos es que habrá que ver cada caso particular con la finalidad de definir si nos aplica o no en función de la habitualidad o de la circunstancia particular de la empresa. Ahorita estoy viendo, por ejemplo, también, en el caso de otorgamiento de préstamos, obviamente hay empresas del sector financiero que incluso ya están reguladas y que están cumpliendo con sus obligaciones en materia de PLD, que presentan informes y todas estas cuestiones. Pero hay otras empresas que también otorgan financiamiento y no están hoy reguladas conforme a la actual ley. Conforme a la ley que está siendo reformada, Ricardo, estas empresas que no son hoy una SOFOM, un banco o una institución del sector financiero, tendrían la obligación ya de cumplir con las nuevas disposiciones en materia de PLD, Ricardo. Sí, Salvador, es afirmativo. Las empresas que hoy en día hacen estas actividades deberían ya estar preocupadas e incluso ya implementando programas de regularización. Bien, si bien es cierto, yo quiero hacer también una aclaración a lo que platicábamos, el tema de las actividades, ¿cuándo somos obligados? Tocaste un tema, Salvador, referente al arrendamiento de inmuebles. ¿Qué pasaría? Porque esta parte de las actividades vulnerables tiene umbrales, se refiere a límites. Si yo hago una actividad vulnerable de arrendamiento de inmuebles que no supere mensualmente alrededor de los 178,000 pesos, la propia ley, la nueva ley, contempla que no es una actividad vulnerable y no estarías obligado al tema de las obligaciones relativas a la propia ley. Te excluiría, porque no robas ese umbral, ese límite. Ajá. Al igual en la venta de vehículos. Okay. Ahorita nos regresamos un poco, Ricardo. Vamos a tratar de, para efectos de didácticos y esta plática y con la finalidad de ser claros, sí me gustaría retomar entonces cada uno, porque ahorita ya me estás dando límites. Entonces, a ver, vamos a tratar de poner en perspectiva esta situación. Hablando del desarrollo y venta de inmuebles, ¿en qué casos me ubico en la obligación ya que se contiene o que se contendrá en la ley reformada? Mira, en la parte de desarrollo y venta de inmuebles es siempre. Si tú te dedicas al desarrollo de inmuebles o a la compra-venta de los mismos, es siempre. Ahí siempre haces una actividad vulnerable. Ahí no hay un límite. Siempre lo vas a hacer. Siempre Pero lo que te decía, Ricardo, lo que te decía, si yo compro, soy una persona física que compro y vendo, en este caso, 1 o 2 veces de manera ocasional casas, ¿estaría en este supuesto? Si es ocasional, no, porque no es habitual. Pero si esto lo haces recurrente, ahí sí caerías en el tema de la ley. O sea, estás hablando de que para ser sujeto de la aplicación de esta ley,
es y debo llevar a cabo actividades de manera recurrente o habitual, como lo define la ley. Ok. Correcto. Esto es Correcto. en el caso de desarrollo y venta de inmuebles. Así es. En el caso de arrendamiento de inmuebles, ¿en qué momento yo debo ya estar obligado al cumplimiento de esta ley? Cuando la renta excede los 178,000 pesos. En ese caso, tú ya eres obligado a dar cumplimiento a la ley antilavado. 178,000 pesos mensuales, anuales. Mensuales, por operación. Ya me había asustado, Ricardo. Dije, chispas, voy a tener que empezar No, a reportar. Mucho cuidado. Entonces es 178,000 pesos por operación. Es correcto. Si tengo 10 inmuebles cuya renta es de 10,000 pesos y no excedo en este caso de los 178,000 pesos, como sería el ejemplo que te estoy dando, no tendría obligación de hacer los reportes e informar, auditarme, etcétera, que vamos a ver más adelante. Ninguna obligación. Esto se aclara Bueno. en la ley. Antes había un vacío. Ninguna obligación. Eran criterios que estaban Ahora, tomando. ¿qué pasa? Sí. Te comentaba que antes había un vacío. Ahora, ahí ¿qué sucede? Dime. Sí, Ricardo, es que se cortó un poquito. No A te ver, ¿qué sucede si yo tengo 20 inmuebles o 10 inmuebles también de 20,000 pesos? Y entonces cada uno es por 20,000 pesos, no excede cada uno del monto que me dices tú de 178,000 pesos, Claro. pero la suma total es de 200,000 pesos. Claro. ¿Ahí qué sucedería, Ricardo? Bueno, la suma ya, si supera este umbral de 178,000 pesos, ya eres sujeto al cumplimiento de la ley, Salvador. Tengas que hacer todo el proceso que ya... Ok, aquí sería entonces, sería la suma. Claro. La suma que excede de 178,000 pesos, Yes. nada más otra vez, ¿mensuales o anuales? Mensuales, Salvador. Anuales. Mensuales. Ok. Mensuales. Perfecto. Ahora, en el caso de venta de vehículos, ¿cuál es la condición que se tiene que cumplir? Que el monto de la venta del vehículo no exceda los 278,000 pesos. En ese sentido, no habría una obligación en el tema relativo al cumplimiento de las obligaciones. Si superas el umbral por operación de 278,000 pesos, ya será sujeto al cumplimiento de la ley. Ok. O sea, 278,000 pesos el límite. ¿Qué pasa si no supero, pero vendo 5 autos? Y con eso ya supero 5 autos de 200,000, sí superarían los 278,000 y estaría obligado. ¿Es correcto? No, porque aquí son por cliente, por operación. El usuario no va a superar los 278,000 pesos. A quien le vendes el auto. Ok, entonces en la medida en la cual el valor del auto no supere los 278,000 pesos, Exacto. no estoy. ¿Y qué sucede cuando tengo autos en donde el valor no es de 278,000 pesos y en algunos sí se excede de ese valor? En este caso eres sujeto al cumplimiento de la ley. Si tú lo vendes, tienes que hacer todo el proceso que vamos a ver más adelante, la identificación y demás actividades que tenemos que estar dando cumplimiento a la ley. Ok. En el caso de otorgamiento de préstamos, Ricardo, ¿cuáles son las condiciones que se deben de cumplir? Igualmente, que sea habitual, que sea recurrente, y en este caso siempre vamos a dar un cumplimiento a la ley si hacemos esta actividad. Ok, aquí lo que me preocupa, Adalberto, es qué sucede con aquellos grupos empresariales que tienen operaciones entre compañías, en donde se otorgan créditos e incluso, por ejemplo, también tienen una tesorería centralizada. ¿Estarían sujetas o obligadas al cumplimiento de esta nueva regulación? Sí, es excelente pregunta, Salvador. Yo te diría, en el caso de las tesoreras centralizadas, en principio podríamos decir que no habría un riesgo, ¿sí? Para llevar a cabo estas operaciones de lavado de dinero. ¿Por qué? Pues porque solamente concentran los flujos, ¿verdad? Los pagos entre compañías. Sabemos el origen siempre de esos pagos. Sabemos que realiza pagos por cuenta de otra parte del mismo grupo empresarial. Y pues bueno, al final, incluso muchas veces ni siquiera hay flujos, ¿verdad? Solamente es un movimiento contable, un neteo entre las operaciones. Por ello, yo te diría, en ese ejemplo que tú pusiste, es un perfil de operación de no alto riesgo y pienso que podríamos estar excluidos de la aplicación de la ley, ¿no? Sin embargo, algo que es muy importante, Salvador, en todos estos casos que hemos mencionado, desde luego, la empresa, para tener seguridad jurídica,
sí podría ser recomendable incluso que presentaran su consulta de confirmación de criterio ante la UIF. Entre una de las muchas atribuciones de la UIF, como lo vamos a platicar con mayor detalle adelante, es precisamente interpretar y aplicar la ley. Entonces tú puedes presentar tu caso y la UIF te confirma, atendiendo a la circunstancia particular de tu caso, te puede confirmar si estás sujeto o no a las obligaciones de lavado de dinero, ¿sí? Y es una forma de darte seguridad jurídica, por decirlo así, ¿no? Ok, entonces, en principio nosotros consideramos, bueno, los expertos consideran que este tipo de operaciones entre compañías o de tesorería no deben ser sujetas de esta regulación, pero sí es altamente recomendable el confirmar esta situación ante la unidad de inteligencia financiera. Es correcto, Salvador. Salvador, Ok, también, ahora, sí, perdón, sí, Ricardo, aquí es importante escucho. aclarar también el tema de definir qué es una parte relacionada. Ha habido una confusión en el mercado, qué es una parte relacionada y qué es un grupo empresarial. Eso es muy importante definirlo, porque son conceptos diferentes. Si bien es cierto, parte relacionada incluye el tema de control, como lo define el grupo empresarial, el tema que contempla otra característica de la definición de parte relacionada, que es también tratándose de asociadas, donde no necesariamente tienes el control. Entonces, cuando se dan operaciones de este tipo de operaciones intergrupo por préstamos, hay que hacer ese análisis. Si se habla de una parte relacionada o de un grupo empresarial. Ok, aclárame, ¿cuál es la diferencia entre uno y otro? Mira, Puntualiza. grupo empresarial se define como el conjunto de empresas donde una de ellas tiene el control, pero además tiene participación directa e indirecta en el capital. Parte relacionada es prácticamente la misma definición, pero contempla el tema de asociadas, donde no necesariamente hay control de la sociedad. Pueden ser parte de un grupo diferente de toma de decisiones. Es por eso que es importante que se haga este análisis al momento de hacer esta clasificación o definir si son obligadas o les beneficia esta disposición de la ley. Ok. Bueno, entonces, sobre esas bases tendríamos que confirmar que a nivel grupo empresarial Así es. cumplamos o no cumplamos con estos requisitos que establece la ley para, en su caso, determinar si debemos cumplir con estas obligaciones. Correcto, correcto. Ok. Ahora, servicios profesionales. Me hablan servicios profesionales y creo que los cuatro, o los tres, perdón, pues nos podemos a temblar, porque esto quiere decir que también los que tenemos una firma de asesoría financiera, fiscal, contable, legal, etcétera, debemos cumplir con esta regulación. ¿Nos pueden aclarar, por favor, en qué momento sí o no debemos estar sujetos a esta regulación? Ricardo, por favor. Claro. Mira, aquí es importante definir el servicio profesional porque incluye actividades a los despachos precisamente, pero solamente en los casos donde demos asesoría de fusiones y decisiones o estrategias complejas, donde la idea sea perder el rastro del flujo, de un flujo de una transacción, de una operación. Eso es importante definirlo. No en todos los casos. Si nos vamos al tema de una asesoría fiscal financiera, creo que no caemos en esa calificación, en este artículo de servicio profesional. Es importante aclarar que solamente cuando establezcamos esquemas complejos, fusiones, escisiones y demás operaciones que sean de alto riesgo. Ok, Adalberto, en el caso, por ejemplo, del outsourcing y el insourcing, ¿esto estaría ubicado en este concepto de servicios profesionales? Mira, Salvador, como lo mencionaba antes, hay un criterio ya de la UIF en el sentido de que el outsourcing sí es una operación, objeto de reporte. Pero en el caso del insourcing, pues yo te diría, son operaciones de bajo perfil de riesgo, ¿sí? Entonces yo considero que, pues, como pues, le prestas el servicio a una misma empresa, del mismo grupo empresarial, si el pago de la contraprestación se realiza a través del sistema financiero, si la prestadora solo le presta el servicio a esa empresa del mismo grupo empresarial y no lo hace con el público en general, con partes independientes, pues esa operación de insourcing sería de un perfil de riesgo bajo. Entonces podríamos estar en un supuesto donde pues no somos una actividad vulnerable, ¿no? Ahora, aquí sería también recomendable confirmar esta postura, Adalberto. Mira, sí, creo que es como uno de esos otros casos donde podrías estar en la rayita, por decirlo así.
Y para tener seguridad jurídica, lo recomendable sería presentar tu caso ante la UIF, hacer el planteamiento directo, atendiendo estas circunstancias particulares, con los argumentos legales que desde luego tú pondrías sobre la mesa para sostener de que pues no eres una actividad vulnerable y por tanto no tienes obligaciones de reportar. Nos están preguntando en la audiencia, y me voy a regresar un poco, pero es importante que aclaremos estas preguntas. Si la venta de vehículos, en el caso que se realice por una persona, una ama de casa, o un profesional, o cualquier otra persona que no tiene esta actividad, estaría sujeta del cumplimiento de esta nueva disposición. Claro, mira, la respuesta es no, derivado que no es una actividad habitual. Es una actividad que va a hacer por consecuencia de su propio negocio o porque va a vender su carro, pero no es habitual y no es profesional. Es importante aclararlo, ¿no? Yo creo que Okay. no es obligada al tema del cumplimiento de la ley. O sea, si es eventual, aun y cuando rebases, vendas un Ferrari, un superauto, no tendrías obligación de reportarlo. No, porque no es habitual. Ok. Oye, pero ¿qué pasa? Y aquí también me voy a detener un poco, porque aquí, ¿qué es lo que pretende en este caso la autoridad? Regular al que está vendiendo o al que está comprando. ¿Por qué esta regulación se está dando? La regulación va enfocada al cliente, a quien compra, que es la actividad riesgosa, porque es ahí donde los recursos se pueden perder. El lavador siempre lo que hace es invertir en artículos de gran valor para perder el recurso. Después los vende y con eso justifica que el dinero que le va a llegar a su cuenta bancaria es lícito. Por eso siempre la ley va enfocada al cliente. Ok, ahora, también me imagino que se están poniendo controles, por ejemplo, en el caso de financiamientos o de empresas que son financiadas, me imagino que también hay controles para confirmar que el recurso del financiamiento no venga de una actividad ilícita. ¿Es Claro, correcto? correcto. Y sobre todo esto, tomando tu ejemplo, pega en el tema del desarrollo de inmuebles. Si yo soy desarrollador, necesito recursos para hacer mi edificio, mi obra, recurro a inversionistas. Y precisamente en el tema de desarrollo de inmuebles es lo que trata de cubrir esta ley. Cuidar de dónde viene ese dinero, que no venga de una actividad ilícita. Así es. Luego, nuevamente me preguntan si en el caso del arrendamiento son 178,000 pesos por operación o anuales. No, por operación. Por Por operación. operación. Sí, o sea, aquí sí ve el lado de tú el dueño, tú el arrendador. Si tu importe de arrendamiento supera este importe, ahí sí vas al tema de regulatorio, por operación. Lo que te ponía en este caso, si tengo 10 inmuebles de 20,000 pesos la renta, si la suma total excede, entonces sí debo cumplir o no, porque Sí, también por operación no excedo. no, pero digamos que sí, te voy a poner el ejemplo. Ese mismo es importante cuidar el tema del cliente, el arrendatario. Si el arrendatario es Ricardo y Ricardo te renta esos inmuebles, aunque sean inmuebles diferentes, pero si supero los 178,000 pesos, sí sería sujeto a la ley. Me tendrías que identificar a mí, Ricardo, porque la suma de los inmuebles ya superan el importe del límite para el tema de la identificación y en su caso el reporte. A ver, pero entonces no es el arrendador el que debe de evaluar esta situación, sino más bien es al arrendatario. Es Si lo correcto, que paga el arrendatario es correcto, excede de 178,000 pesos, correcto, entonces yo estoy obligado a hacer ese reporte. correcto, 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 Ok, entonces si yo tengo 20 inmuebles, 20 departamentos correcto. y la suma de cada uno tiene 20,000 pesos de renta cada uno, la suma total son 400,000 pesos, pero se están otorgando en arrendamiento a diversas empresas. Ah, ok. La pregunta aquí, entonces, ¿yo tendría la obligación de reportarlo como arrendador? No, porque tu renta individual por cada cliente no supera los 178,000 pesos. Mensuales, dijimos, ¿verdad? Mensuales, No mensuales, anuales. O sea, mensuales. entonces, en la medida en la cual el cobro de renta que yo le haga a una persona no Claro, exceda de 178,000 pesos correcto, mensuales, mensuales. no debo de reportar. No tienes obligación al cumplimiento de la ley, desde ahí, Ok, de entrada. No es una actividad vulnerable, no la estás ok, haciendo. Pero no tienes ok. obligación de dar ni de arte ni registro. Es importante aclarar. Pero habla de lo que yo le cobre a una persona. Correcto, correcto.
Hay que recordar que No es la suma de todas las rentas. Correcto, correcto. Ahora, si a esa persona le doy 2 inmuebles y la suma de esos 2 inmuebles si excede de los 178,000 mensuales, ahí sí tengo que reportar. Correcto, ahí sí tienes que Pero reportar. si yo tengo 100 empresas a las cuales les cobro 10,000 pesos a cada una y estas 100 empresas son distintas, ahí no debo reportar. No, ojo, no reportar, son 2 umbrales. Aquí se trata de identificar. Si tú, como es el ejemplo, si yo a mi arrendatario, la suma de los 2 inmuebles me supera los 178,000 pesos, entonces sí ya es una operación vulnerable. Tengo que hacer las obligaciones de la ley. Si esa misma renta supera los 280,000 pesos, entonces ya mando un aviso a la autoridad. Hay que cuidar esos 2 umbrales que están aquí en la ley, que es el umbral de identificación y el umbral de aviso. El umbral de identificación nos va a dar el supuesto de que sí caemos en actividad vulnerable. Y el otro umbral de 278,000 pesos nos va a dar el umbral para mandar el aviso al SAT. Ok, entonces, para efectos de los 178,000 pesos, lo que tengo que checar es, si no excedo, entonces no tengo la obligación de cumplir con lo que dice la ley. Correcto, correcto, correcto. Ok. O sea, los 178,000 pesos es para determinar si debo de cumplir o no con las obligaciones que se establecen en la ley. Correcto. Ahora, si no excedo de esos 178,000, entonces ahí sí nos vamos con el tema del cumplimiento. Bueno, no, si no excedo, no cumplo. Si excedo, sí debo cumplir con lo que establece la ley. Ok. Bueno, ahora hay otras actividades también que se establecen. Hay otras actividades que está el tema de asociaciones sin fines de lucro y servicios de fe pública, que aquí entiendo que es notarios, ¿verdad, Alberto? Sí, correcto, Salvador. Notarios o corredores públicos. Y en específico, pues tratándose de notarios, pues si es una constitución de sociedad, aumentos de capital, fusiones, escisiones, pues en ciertos supuestos sí tendrías que reportar la operación. Ok. En el caso de subarrendamiento, Ricardo, me están preguntando si también esto le aplicaría la ley. Pienso que sí, ¿verdad? La respuesta es sí. La respuesta es aplica, Salvador. Ok. Ok. Bueno, nos vamos más adelante con las actividades. También están incluidas los juegos con apuestas, las tarjetas de servicio de crédito y de prepago, que ya comentabas también, Ricardo, el tema de cheques de viajero, el tema de joyas, obras de arte, traslado y custodia de bienes y valores también, ¿verdad? Correcto. Ok, me estoy saltando este tipo de actividades porque son menos frecuentes, menos comunes quizás, y desde luego me gustaría ya entrar a lo que serían las nuevas obligaciones que la ley reformada estaría imponiendo. Entonces, respecto de este tema, ya hablando, ok, de lo que son las nuevas obligaciones, ya vimos, hay una ley que se está reformando. Esa ley que se está reformando le aplica a aquellas personas que tengan las actividades que ya comentamos, en la medida en la cual excedan los límites y condiciones y requisitos que la ley establece y que ya comentamos de manera general. Pero ahora que ya me destacabas en el tema del arrendamiento, ya estoy en el umbral, como le dices tú, o técnicamente se le dice, ya rebasé los límites, ya estoy en las condiciones. Correcto. ¿Cuáles son ahora mis nuevas obligaciones o mis obligaciones como empresa que realiza estas actividades? Claro, mira, Salvador, tenemos que implementar un programa integral de cumplimiento. Debe de haber un responsable de cumplimiento certificado y sobre todo el tema de hacer una auditoría anual en materia de PLD. O sea, básicamente son 3 puntos las nuevas obligaciones. Si lo resumimos... El programa de cumplimiento, ¿sí? Sí, programa de cumplimiento, definir a un responsable de cumplimiento y una auditoría en materia de PLD. Correcto, ok, pasando a lo que se refiere el programa de cumplimiento, ¿qué es un programa de cumplimiento, Ricardo? Claro, mira, el programa de cumplimiento es una metodología que establece las políticas, procedimientos, actividades y controles enfocadas para evitar, prevenir que nuestra empresa sea usada para lavar dinero. Ok. Dime, Salvador. No, sí, sigue. Incluye un proceso de identificación y conocimiento del cliente, la parte de calificar el riesgo del cliente, si es un riesgo bajo, alto,
consulta de listas negras, identificación de un beneficiario final, o sea, quienes intervienen en el proceso, y una metodología para enviar avisos y demás circunstancias que están por ahí plasmadas, ¿no? Es todo Ok. una serie de pasos que hay que seguir para poder llevar el cumplimiento adecuado o establecer un adecuado programa de cumplimiento. En otras palabras, es una metodología para Correcto. establecer controles Correcto. internos, Correcto. establecimiento de controles internos para evitar que nuestra empresa sea utilizada en temas de lavado de dinero. Correcto. Ok. Ahora, esto incluye el tema de identificación del cliente. ¿A qué te refieres con esto? Un ejemplo, Ricardo. Un ejemplo, tenemos que, la propia ley trae algunas disposiciones donde tú llenas un formato. Este formato se llama Conoce a tu cliente, donde te van a pedir tu nombre, te van a pedir correo electrónico, dirección, teléfono, a qué te dedicas y alguna serie de cosas que ahí vienen plasmadas para que la sociedad tenga elementos y poderte conocer, poderte asignar un riesgo, que es parte primordial de este proceso. ¿Qué tan riesgo tengo de operar contigo? ¿Sí? Y sobre todo en el tema importante de consulta de listas negras. ¿Quién eres? ¿Eres riesgoso? ¿No eres riesgoso? ¿Has tenido alguna nota periodística mala? ¿Estás en una lista de personas bloqueadas? ¿Eres una persona políticamente expuesta? Y dependiendo de estas circunstancias, se te va a asignar el riesgo. Ok, hablaste de listas negras. En este caso, ¿las listas negras están referidas al famoso concepto de empresas que simulan operaciones, Adalberto, o es más amplio el contexto? Mira, las incluye, pero el concepto es más amplio. Por supuesto, incluye, como tú lo dices, listas del 69B, que son las empresas que se asume que simulan operaciones, que emiten facturas por operaciones inexistentes. También la lista del 69 del Código Fiscal de la Federación, que son aquellas empresas que ya tienen créditos fiscales firmes, exigibles. También aquellas empresas que no están localizables en su domicilio fiscal. ¿Sí? Estas personas aparecen en las listas negras y, por supuesto, como lo decía Ricardo, ¿no? Son de un perfil de un riesgo medio alto y a eso se refiere la ley, ¿no? También a las otras listas a las que se refería Ricardo, ¿no? Personas políticas que son políticamente expuestas, listas de personas bloqueadas, etcétera. Ok, o sea, de alguna manera hay una lista que se concentra y que hay que estar checando. Ahora, Claro. Me imagino que para estos efectos es indispensable contar con tecnología, Ricardo. Claro, de hecho la propia ley habla de otro elemento primordial del programa de cumplimiento, es el establecer sistemas automatizados que permitan precisamente el barrido de listas negras de forma automática. Ese sistema también debe de permitir las alertas de los umbrales, alertas de posibles operaciones sospechosas, ser como un programa de administrador de expedientes, ¿sí? Que permite también la seguridad del propio programa de cumplimiento en cuanto a todo lo que se plasma en ese programa. Lo debe de administrar este sistema. Y bueno, ciertas características que debe cumplir este sistema automatizado. Es algo integral. Desde la seguridad también va incluida en este proceso. También hay que cuidar la parte de las estructuras internas, que eso es bien importante. Capacitar y difundir las políticas. Tú, Salvador, hablabas de un control interno. Esto debe estar plasmado en un manual de cumplimiento, el cual el responsable de cumplimiento es el encargado de difundir en la empresa que estas políticas se cumplan y se lleven a cabo. Y aparte, que haya políticas de independencia y confidencialidad de los empleados. Ok, acabas de tocar un tema muy álgido y muy importante. Responsable de cumplimiento. ¿Quién es el responsable de cumplimiento? Y sobre todo, la duda que hemos encontrado en la práctica es que en muchas ocasiones el contador hace estas funciones. Claro. Pregunta, el contador de la empresa, que es contador general, director de finanzas, contralor, fiscalista, abogado, ¿también podría ser responsable de cumplimiento? Salvador, es una muy buena pregunta. Mira, Salvador. Digo, la respuesta es, perdón, Ricardo, si quieres me adelanto. Mira, la respuesta es no,
lo que se busca es que haya una independencia, ¿sí?, entre las funciones al interior de la empresa, que se sigan prácticas de gobierno corporativo, incluso esto es conforme a las recomendaciones internacionales, que se debería de buscar esta independencia en la persona que lleve a cabo esas funciones, ¿sí? Y como tú lo indicaste, pues básicamente la importancia es que es la persona responsable de que se dé cumplimiento a todas estas obligaciones en materia de lavado de dinero, ¿verdad? Es quien va a diseñar las políticas de prevención del lavado de dinero, va a verificar que se cumplan, va a reportar aquellas operaciones de alto riesgo que se lleven a cabo para la empresa. Digamos que en pocas palabras, es la persona que tiene que prevenir que entre dinero ilícito a la empresa, ¿sí? También va a establecer los programas de capacitación de personal, y de ahí que por la naturaleza de la función sí es importante que guarde cierta independencia con las demás actividades, ¿no?, internas. Ahora, aquí hay una situación, Ricardo, que nos hemos encontrado en la práctica. Claro. ¿Quién o qué área es la responsable de este concepto y de esta situación de cumplir con estos requisitos en materia de prevención del lavado de dinero? Mira, la respuesta es, o nos han preguntado, ¿es el área contable? La respuesta es no. ¿Es el área fiscal? Tampoco. ¿Es el área legal? Yo creo que tampoco. Yo creo que es momento de empezar un tema de institucionalización y realmente abrir un departamento de compliance, un departamento de cumplimiento que tenga dentro de sus responsabilidades el tema del cumplimiento en materia de PLD. Y no solo quizás ese mismo responsable de cumplimiento también tiene o tendría la obligación de cumplir con otros aspectos relacionados con protección de datos personales, con el tema de la ley de responsabilidad administrativa, etcétera. O sea, ya esto se vuelve un enfoque más corporativo. Ahora, Correcto. esto aplicaría para empresas que tienen la infraestructura, pero ¿qué hacen las empresas que no tienen la infraestructura, Ricardo? O sea, ¿qué pueden hacer? Porque finalmente tienen que cumplir con la ley. Vamos a ver la realidad. Claro. Las empresas que tienen infraestructura, perfecto, contratamos a una persona que se va a dedicar a ver todo este tipo de cuestiones legales, de PLD, datos personales, etcétera. Cada vez son más y más y más los requisitos. Claro. Pero empresas que en este caso están iniciando o que no tienen esa infraestructura, claro, pues ¿qué van a hacer? Vamos, hay que cumplir. Claro. ¿Cómo lo van a hacer? Claro, mira, yo creo que un departamento, el área ideal para llevar a cabo este cumplimiento en el caso de ese tipo de empresas, considero que es la parte legal. Que dentro de la parte legal, el área legal, asignemos una persona encargada del cumplimiento normativo, incluyendo el tema de PLD, protección de datos y demás temas normativos que les sean aplicables. Creo que es la parte más independiente de los demás procesos. Porque realmente el tema fiscal, el tema contable implica ver números, implica ver la operatividad, cosa que la propia ley sí lo prohíbe, o más bien lo sugiere, que la persona encargada de cumplimiento no tenga injerencia en los números y en las operaciones de las empresas. En ese sentido, ahora, además de esto, por lo que veo en la lámina, debe obtener y estar certificado. Correcto. Por la Comisión Nacional Bancaria. No, aquí es un tema diferente a la bancaria, porque aquí te regula el SAT, ¿no? Es el órgano supervisor. Lo que dice en el tema de certificación es que la UIP va a establecer el examen. El examen lo vas a presentar ante esta unidad de inteligencia financiera. Va a ser la encargada de hacer el proceso de certificación de responsable de cumplimiento. Esta certificación va a durar 5 años y se va a tener que renovar cada vez que termine este periodo. Ok. Ahora, hablamos del responsable de cumplimiento, que desde su perspectiva debe ser una persona que tenga la capacidad, la independencia y desde luego los elementos necesarios para poder cumplir con esta función, porque esto me imagino que representa un tema relevante si no se cumple. ¿Qué pasa si no cumplimos con esta situación? Y ya nos pasamos quizás a lo que sería el tema quizás de sanciones, pero es importante que se cumpla. Si no se cumple, ¿qué sucedería? Mira, el tema de sanciones es importante. Es un hecho que al tiempo de que tú no llevas a cabo o no cumples con alguna de las obligaciones, en caso de una revisión de la autoridad sería sujeto a sanciones. Digo, las sanciones son muy abiertas, pueden ir de los 17,000 pesos
hasta los 5 millones o el 10% de la operación. Ok. Es importante cumplir adecuadamente con las obligaciones que la ley nos establece. Son sanciones severas que más adelante vamos a ver. Correcto. Ahora, ¿qué otra obligación? Hablando ya hablamos del concepto el programa de cumplimiento, ya hablamos de definir a un responsable y Correcto. ahora también nos están pidiendo que realicemos una auditoría en materia de PLD. Esta Claro. auditoría ya estaría siendo una obligación, ya es obligatoria, como lo fue en su momento el dictamen fiscal, por ejemplo. Claro. Ya es una obligación que cada año tengamos que mandar a la autoridad un reporte sobre el grado de cumplimiento de la ley. Y esto tendría que reportarse a la autoridad, que en este caso sería el SAT, el órgano regulador, en este caso. O sea, en palabras muy comunes, estamos hablando que tendríamos un policía interno, que es el oficial de cumplimiento, que está verificando que todo está en orden. Correcto. Pero además debemos traer a alguien externo, Correcto. el personal de vigilancia externo, que va a confirmar que efectivamente el policía que esté interno esté ejecutando correctamente su trabajo. Además, en adición, sí. Claro, lo siguiente, no solamente la auditoría va a encargarse de revisar al oficial de complemento, sino que el auditor tiene que verificar que toda la entidad mitigue el tema del lavado de dinero, que cumpla con todo lo que ya comentamos del programa de cumplimiento, que claro, el responsable de cumplimiento haya hecho su trabajo y por supuesto en el cumplimiento de todo el tema de los avisos, la integridad de los mismos, la capacitación, la difusión, las políticas de confidencialidad y de independencia. O sea, el auditor tiene que revisar todo el proceso y concluir si la sociedad, si la empresa ha cumplido con esto. Ok. Ahora pasamos a otro rubro que también es importante, que está relacionada con las nuevas atribuciones. Ya vimos que nosotros debemos de contratar a nuestro equipo de vigilancia interna, incluso a un equipo externo que sería el auditor. Pero además de eso, la unidad de inteligencia financiera nos va a estar supervisando estos temas. Adalberto, ¿qué nos puedes decir al respecto? Sí, Salvador, precisamente uno de los motivos principales de la reforma es precisamente fortalecer las facultades de la UIF. Se le busca dotar de una autonomía técnica y de gestión mediante el cúmulo de las nuevas facultades que se le van a otorgar y en esencia yo te diría que las más importantes son pues recibir todos los avisos, ¿verdad? De actividades vulnerables a los que nos hemos referido, requerir información y documentación relacionado con esto. También es la encargada de interpretar y aplicar la ley, justo lo que mencionábamos antes, ¿no? De, por ejemplo, una consulta de confirmación de criterio que implica, pues, interpretar la ley, pues, bueno, la UIF es la facultada para resolver estas consultas. También es quien va a emitir las reglas de carácter general, ¿sí? Las reglas de carácter general que, pues, van a contener esos elementos operativos, técnicos, ¿verdad? Que nos van a ayudar a entender la ley. También otra facultad, y esto es importante porque antes era una facultad del SAT, pero ahora la UIF será la encargada de llevar a cabo visitas de verificación a las empresas para constatar el debido cumplimiento de las obligaciones en materia de lavado de dinero, ¿sí? Incluso ahora la UIF puede solicitar la suspensión de esa actividad vulnerable, ¿verdad? Como una medida precautoria en lo que se resuelve el procedimiento al que estaría sujeta la persona, ¿no? Adalberto, perdón que te interrumpa, pero hay muchas dudas y te lo comento porque se han acercado conmigo para estos efectos. Las notificaciones en torno a lo que son temas de lavado de dinero las está haciendo el SAT. ¿El SAT tiene autoridad o facultad para hacer revisiones en materia de lavado de dinero? Sí, mira, justo lo que mencionaba era de que hasta ahorita es el SAT, el facultado, pero con la reforma va a ser la UIF la que va a llevar a cabo las visitas de verificación del cumplimiento de las obligaciones de lavado de dinero. Ese es un cambio, Ricardo, ¿sí? Con la reforma. Ricardo, ¿algo que tú quieras agregar? Sí, en este caso tiene razón Adalberto. El tema es que el SAT va a seguir siendo simplemente un medio de transmisión, como es la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, hablando de empresas financieras. El SAT es el encargado nada más del medio de transmisión, la recepción de los avisos.
Pero todo lo que realmente conlleva el análisis, precisamente tocando el tema de Adal, pues precisamente hoy en día lo hace la WIP y lo va a seguir haciendo con más facultades, incluso como ya les comentó Alberto. Y fíjate que en el SAT. Una facultad importante que ha sido muy controversial, Salvador, justo en relación con este punto que estamos tocando, ha sido la facultad de bloquear cuentas bancarias por parte de la UIF, ¿sí? Ya lo hemos visto en el pasado, que es una actividad de forma reiterada que ha venido haciendo. Recordemos que pues aquí todavía no hay un procedimiento iniciado por el Ministerio Público, no hay un aval de un juez, ¿verdad?, para congelar una cuenta bancaria, sino que pues tan solo la UIF, ¿verdad?, incluye en el listado de personas que van a ser sujetas de bloqueo de cuentas, y ya la entidad financiera es la que ejecuta, ¿no? Entonces, sin duda, muchas empresas se vieron afectadas por esa medida, promovieron amparos, y pues hubo muchos amparos que se resolvieron, ya hay jurisprudencia sobre el tema, y así en resumen yo te diría, como se resolvieron los casos, es que si el bloqueo de la cuenta bancaria deriva del cumplimiento de compromisos internacionales por parte del Estado mexicano, ahí sí se justifica, por decirlo así. Para ello es necesario acreditar precisamente pues la orden, ¿verdad?, del país del extranjero o la resolución del organismo internacional que así lo solicite. Sin embargo, si el bloqueo deriva de una orden nacional, ¿sí?, ahí no se justifica, ahí es donde sí se justifica, ¿verdad?, es donde no se justifica el bloqueo de la cuenta bancaria, ¿no? ¿Y por qué? Pues porque no hay un procedimiento administrativo que haya seguido, y ahí es donde hay posibilidades de presentar algún amparo si nos ubicamos en ese supuesto. Okay, a eso iba. A ver, hoy la unidad de inteligencia financiera puede y tiene la facultad de bloquear cuentas bancarias. ¿Es posible que ante esta circunstancia, que sea justa o injusta, podamos implementar algún medio para que nos desbloqueen esas cuentas? Esa es la pregunta concreta. ¿Es posible? ¿Sí o no, Adalberto? Sí. Sí es posible, elementos. Se puede presentar un amparo e incluso solicitar la suspensión, ¿verdad? Desde luego la finalidad de un amparo es de que de inmediato pues me desbloqueen la cuenta, ¿verdad?, para seguirla utilizando. Entonces se puede solicitar la suspensión, y ya hay jurisprudencia también en esa materia, ¿no?, que nos ayuda. Ahora, voy a pasar al tema, hablando precisamente de estas facultades de la UIF. ¿Cuáles son las penas o sanciones, ahora sí, en caso de que las personas que estemos obligadas no cumplamos con estas nuevas disposiciones? Claro. Adalberto. Sí, mira, Salvador, hay un tipo penal específico en la ley de lavado de dinero, y nos dice que aquellas personas, por ejemplo, los clientes, que proporcionen la información de forma incorrecta o con información falsa, pueden caer en un tipo penal que lleva una sanción de 2 a 10 años de cárcel. Ahora, también quien presente el aviso, ¿sí?, que es el sujeto obligado, también esta persona, si altera o modifica la información que se va a proporcionar, también puede ser sujeta de ese delito penal de 2 a 8 años de cárcel, ¿sí? Incluso si hay algún funcionario público que hace un uso indebido de esa información, pues recordemos que es información que está protegida bajo el principio de reserva. Entonces, también podría incurrir en el mismo tipo penal. Eso es en la ley de lavado de dinero. Desde luego también hay otros tipos penales específicos en el Código Federal Penal, pues el mismo delito de lavado de dinero, que yo te diría que pues en resumen es quien maneja los recursos de procedencia ilícita, ¿sí?, por decir aquel que invierte, que los guarda, los custodia, etcétera, que realiza prácticas de lavado de dinero, pues puede incurrir en sanciones de 5 a 15 años de cárcel, ¿sí? Como verás, las sanciones son muy importantes. Incluso con la reforma, lo que se busca es precisamente también fortalecer las medidas, estas sanciones, ¿sí?, a último de los recursos, ¿verdad? Es como viene la reforma, ¿no? Entonces, vemos que el tema penal sí es agresivo. Con la reforma viene todavía más, y pues bueno, hay que prestar puntual atención a estos temas, ¿no? Ok, Ricardo, ¿algo que quieras agregar muy puntual para pasar ahora al tema de preguntas que nos está haciendo la audiencia, por favor?
Mira, básicamente, independientemente de las sanciones o como complemento a las sanciones corporales que ya comentó Alberto, ya había comentado yo el tema de las sanciones económicas, que no son nada baratas, ¿no? Que van desde los 17,000 pesos hasta el tema de los 5,600,000 o 10% de la operación. Por ahí conocemos algunos casos ya interesantes donde la autoridad ya ha implementado multas arriba de 20 millones de pesos y por eso la importancia de cumplir con el programa de cumplimiento. Y también relevante, tomando el tema de lo que comentó Adalberto, relativo al tema del beneficiario final. Es por eso que ahora la propia ley, con los cambios, contempla ya procedimientos para identificar a ese beneficiario final. ¿Quién es el verdadero dueño del recurso? ¿Sí? Para precisamente poder establecer las sanciones y penas que correspondan a todos los involucrados en el proceso. Ok, ok. A ver, el mensaje aquí entonces hacia lo que sería el responsable o las empresas que tienen que cumplir con estas obligaciones sería estar muy atento al cumplimiento de estas obligaciones, cumplir con estas obligaciones, porque las sanciones son o pueden ser económicas e incluso corporales, con temas Correcto. penales. Ok, bueno, vamos a pasar a las preguntas que nos están haciendo. Déjame ver. A ver, dice la pregunta, ¿se ha mencionado alguna restricción para que el oficial de cumplimiento de una entidad financiera sea el responsable de cumplimiento de una empresa no financiera? Ricardo. Hasta ahorita no, pero es importante y seguramente si la autoridad se da cuenta, va a sugerir que se haga una separación, que no sean las mismas personas. Ok, y bueno, hablábamos de que este oficial de cumplimiento sí tendría que estar certificado conforme a las reglas que para tales efectos publique la Unidad de Inteligencia Financiera. ¿Es correcto, Ricardo? Es correcto. Son certificaciones hasta ahorita independientes, la que tenga la CNBB y la que nos va a dar la UIP para efectos de la actividad vulnerable. Ok, excelente. Esto abre la posibilidad precisamente para aquellos contadores, abogados, economistas que quieran profundizar en esta materia. Me parece que hay una buena oportunidad. Siguiente pregunta. ¿Sirve la certificación de la Comisión Nacional Bancaria de Valores para ser responsable de cumplimiento en una actividad vulnerable, Ricardo? Como ya lo comentamos, aparentemente no, ya que la UIP va a sacar sus propias reglas para la certificación. Tendríamos en principio que certificarnos de manera distinta. Ahora, Correcto. me parecería que eso, pues no sé, podría ser un tanto injusto porque hoy la certificación que tenemos en la Comisión Nacional Bancaria de Valores es muy profunda y quien puede hacer esa función en una entidad financiera me parece que podría hacer la función en una actividad vulnerable. Sí, la respuesta es que afortunadamente o lamentablemente, como lo queramos ver, con esos cambios en la ley, prácticamente las actividades vulnerables se asimilan ya en cumplimiento a una entidad financiera. Todavía hay ciertas diferencias en el tema de reporteo, pero son prácticamente ya iguales. Ok. Siguiente pregunta. ¿Las certificaciones ya están abiertas para poder aplicar? No, porque primeramente hay que esperar a que se publique los cambios a la ley y después seguramente habrá reglas de carácter general para el tema de la certificación. Ok. ¿El auditor deberá estar certificado? También. Como hoy ocurre en el sector financiero. Es Y ahora correcto. esta certificación sería ante la Unidad de Inteligencia Financiera. O sea, tiene que ser una nueva certificación de acuerdo con lo que hoy se ve en el documento que va a ser aprobado. Es correcto. Hasta ahorita, como está el documento, sería la UIP la que establecería dicha certificación. La última pregunta, y es muy interesante. ¿La propuesta de reforma a la ley especifica que sea un auditor externo o puede ser un auditor interno? Sí menciona ahorita que puede ser un auditor interno, pero con todas las características de independencia y esté nombrado así en la estructura organizacional de la empresa. Hay que recordar que hay líneas de mando y precisamente un auditor interno no le reporta a nadie, le reportaría prácticamente al Consejo de Administración. Y claro, debe estar certificado, eso es lo importante. Conserva la independencia, cuidar mucho la estructura organizacional y sobre todo la certificación. Sí. Pero la respuesta es sí. Una última pregunta, Adalberto. Ustedes, o bueno, Adalberto, Ricardo, ¿creen que el decreto de reforma
se publique en breve o debido a la contingencia o emergencia sanitaria, no es contingencia, emergencia sanitaria, esto se retrasará pues por varios meses. ¿Cuál es su opinión? Mira, Salvador, aquí mi opinión, nosotros hemos tenido contacto con la Dirección de Actividades Vulnerables del SAT y la idea era que se publicara en el mes de marzo, no sucedió. Después comentaron que iba a ser abril, pero yo creo que ahorita debido a la contingencia yo creo que se va a ir hasta mayo o junio. Ok. Adalberto, una última reflexión, por favor, respecto de este tema y desde luego respecto de estas nuevas obligaciones que les puedas hacer a la audiencia y a las empresas que asesoramos, por favor. Sí, mira, sin duda es muy importante estos cambios. A fin de cuentas nos estamos apegando a las recomendaciones internacionales. Recordemos que se busca estandarizar estas medidas por parte de todos los países para combatir de una forma más eficiente el combate al lavado de dinero, ¿no? Entonces, pues sí son atinadas estas reformas, eso es por una parte, y por otra parte, pues también del lado de la empresa, pues sí es muy, muy importante estar al pendiente, al tanto de estos cambios. Hay nuevas obligaciones y como ya vimos, si incumplimos, pues las sanciones, tanto multas como delitos, son muy importantes, ¿no? Ricardo, una última reflexión, por favor. Claro, claro, miren, pues es importante dejar ver que este proceso de implementar un programa de cumplimiento empiezan a trabajar desde ahorita. Créanme que los tiempos aparentemente podrían ser después de la publicación a un año, pero créanme que el tiempo nos puede alcanzar y es importante que establezcamos un adecuado programa de cumplimiento. Iniciemos a trabajar con un responsable de cumplimiento para que empiece a ver toda la normatividad. Iniciemos un proceso de institucionalización y sobre todo de gobierno corporativo y de control interno. Ok, pues muchas gracias Adalberto, Ricardo, por sus comentarios y por este webinar. Estoy convencido de que el mismo será de utilidad para la audiencia y empresas a las que asesoramos. A toda la audiencia y gente que estuvo con nosotros, les agradecemos profundamente el que se han tomado este tiempo para estar con nosotros, para escucharnos. Estamos convencidos de que trabajando en conjunto y manteniendo esta labor desde nuestros hogares, en vía remota y haciendo el máximo esfuerzo, vamos a salir adelante. En este caso, la firma está comprometida con ustedes y con el país para que esto así suceda. Venga, vamos para adelante y un saludo a todos. Un abrazo y hasta la próxima. Muchas gracias.